Hola profesor, compañeros y compañeras, nosotros somos Daniel Reynoso, Sebastián Quevedo y Pilar Amer, y hoy día vamos a estar presentando a Edward Jenner en representación de nuestro grupo. Edward Jenner nació el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, Reino Unido. Fue un médico inglés considerado el padre de la inmunología por el descubrimiento de la vacuna de la viruela, que fue la primera vacuna de total eficacia y fiabilidad en la historia médica. Con respecto a su infancia, su padre, el reverendo Stephen Jenner, fue el vicario de Berkeley, por lo que, gracias a su situación socioeconómica, Jenner recibió una sólida educación básica. A los 13 años entró al servicio de un cirujano local, con el que permaneció hasta los 21, momento en el que se trasladó a Londres y se convirtió en pupilo de John Harvey. En 1773 regresó a Berkeley para abrir una consulta local en la que adquirió un notable prestigio. Jenner, convertido en un personaje célebre, disfrutó desde 1802 de una cuantiosa suma anual concedida por el Parlamento, retirándose de la actividad científica en 1815. Finalmente, fallece el 26 de enero de 1823 en Berkeley. Como mencioné anteriormente, él descubrió la vacuna de la viruela. ¿Pero qué es la viruela? Es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por provocar fiebre y por la aparición de ampollas de pus en la piel que al secarse quedan en forma de costras y al caer dejan cicatrices permanentes en la piel. ¿Cuáles son sus causas? La viruela es la infección causada por el virus de la viruela. Este virus puede transmitirse de diferentes maneras. La primera es directamente de una persona a otra, o sea, vía aérea. La segunda es indirectamente de una persona infectada a otra, manteniéndose por un tiempo prolongado en el aire, y la tercera y menos frecuente es mediante artículos contaminados, o sea, por contacto. La viruela fue erradicada a nivel mundial en el año 1980. En cuanto a los aportes, las primeras estadísticas de defunciones publicadas en Londres a partir de 1629 permitieron establecer las tasas de mortalidad correspondientes a la viruela que se sitúan durante la segunda mitad del siglo XVII, en torno al 15% del total de fallecimientos. El fuerte crecimiento demográfico que se produce en Europa durante la época jenneriana contribuyó a la violencia mortífera con que se manifestaron los brotes epidémicos de finales del siglo XVIII. La viruela infectaba a la mayoría de la población y alcanzaba un 20% de la mortalidad general, llegando al 33% de sus niños. En 1800 se estimó que la enfermedad era causante de un total de 400.000 muertes anuales en Europa. Prácticamente un cuarto de la población murió, quedó ciega o sufrió permanentes cicatrices por esta causa. Pero, ¿qué hizo que Jenner se interesara en la viruela en primer lugar? A la edad de 8 años, en su calidad de estudiante de la Grammar School en Wootton-under-Edge, tiene su primer contacto con la viruela. Junto a otros condiscípulos, es inoculado para prevenirle de una epidemia que se daba en la región. Le quedará un ingrato recuerdo y cito: nos sangraban hasta que la sangre se hacía translúcida, nos purgaban hasta dejarnos la piel pegada a los huesos, y para conservar ese estado nos sometían a una dieta estricta a base de régimen vegetariano. Es huérfano desde hace 3 años, desde los 3 años está cuidado por sus hermanos mayores y su tía Débora. Su madre falleció a los 46 años, 3 días después de dar a luz a Thomas, un noveno hijo que solo viviría un día. Su padre murió 2 meses después a la edad de 52 años. De este extracto se entiende el por qué Jenner se atañe tanto con dicha enfermedad y desde dónde nace su profundo interés con la medicina, pues el pasado de cada persona afectará la formación que ésta posea en cada ámbito. En el siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades epidémicas con un mayor índice de mortalidad. El único tratamiento conocido en la época era de naturaleza preventiva y consistía en inocular a un sujeto sano con materia infectada procedente de un paciente aquejado de un ataque leve de viruela. Dicho principio se basaba en la evidencia empírica de que un sujeto que hubiera superado la enfermedad no la volvía a contraer. Sin embargo, la persona inoculada no siempre desarrollaba una versión leve de la enfermedad y fallecía a menudo. Además, podía actuar como foco de infección para los que lo rodeaban. Jenner se percató de que una variante de la enfermedad, la viruela de las vacas, también ejercía el mismo efecto inmunitario con respecto a la viruela convencional en las personas que la habían contraído. En 1796 extrajo materia infectada de un individuo afectado por la viruela de las vacas
y lo inoculó a un niño sano de 8 años, que prontamente desarrolló una fiebre leve y pequeñas lesiones. 2 meses después inoculó nuevamente al niño, pero esta vez con el virus de la viruela convencional, sin que la enfermedad llegara a desarrollarse. La memoria con los resultados obtenidos fue rechazada por la Royal Society, pero él la publicó en 1798, incluyendo también los resultados favorables de otras pruebas posteriores. No sin problemas, la práctica de la vacunación se fue extendiendo desde el campo de la acción médica particular al ámbito nacional, continental y mundial. En cuanto a las referencias para nuestra formación profesional, personajes como Edward Jenner nos demuestran que la siguiente referencia: la resiliencia. Hasta en los escenarios más apocalípticos, la resiliencia es un valor fundamental para la formación como persona. Segundo, el sacrificio. Pese a la adversidad que significa ser funcionario de la salud, en aquellas circunstancias para ejercer la profesión de médico se debe estar dispuesto a entregar mucho de uno mismo. Valores como el sacrificio y el obrar sin buscar esencialmente un reconocimiento ni la aprobación de los demás, sino que por un futuro mejor para la humanidad. Con lo dicho anteriormente, podemos hacer un paralelismo con nuestra propia realidad, envuelta en un contexto de pandemia. 3. Insubordinación. Entendiendo que Jenner fue rechazado por sus colegas médicos, se puede rescatar la rebeldía a lo establecido, pues la vascularización propone un camino alternativo y demuestra la increíble capacidad de innovar de este cirujano. Y por último, la humildad. Jenner no era un profesional, era un cirujano que aprendió desde la práctica, sin estudios profundos, y su opinión fue marginada por aquello. Esto evidencia la soberbia que pueden adquirir ciertos profesionales acerca de su área, y a lo que un estudiante en formación no debe apuntar. Y a pesar del trato peyorativo que obtuvo en su formación, Jenner poseía la facultad de relacionarse y colaborar con sus colegas y maestros. Otros aportes con vigencia actual. Primero, el revolucionario método de vacunación. La creación de la vacuna, junto a su colega Benjamin Jesty, quien es considerado uno de los precursores en el ámbito de la vacunación, significó un suceso histórico para la medicina. No solo fue la solución parcial a una enfermedad epidémica que azotaba la Europa contemporánea, sino también fue un precursor para las vacunas en nuestros días. Debido a que fue la primera con este nivel de eficiencia, marcó un antes y un después en la trata de enfermedades, donde la vacunación se convirtió en el centro de la sanitización global, provocando un cambio dogmático en la asistencia médica y en el rol que poseía el vacunador. Segundo, el método de investigación científica cercano con la población, denominado la esquematización lógica en sus investigaciones, donde sigue los siguientes pasos: observar, luego elaborar una hipótesis, experimentar, deducir, comunicar y por último debatir. Jenner le otorga valor a estos relatos y costumbre que ésta puede tener la población, analizando los ritos o mitos que puedan tener. Esto quiere decir que fue uno de los primeros médicos en considerar el contexto social, económico y cultural de los pacientes. Atento a lo que ocurre en su entorno, escucha un día las palabras de una lechera de la zona: yo nunca tendré viruelas, porque he tenido viruela de las vacas. No soportaré una fea cara marcada por las pústulas. La creencia era parte de una tradición local, la cual es Berkeley. Son una zona rural de Inglaterra y queda grabada en la mente de los adolescente Jenner. El contacto de Jenner con la viruela, sus manifestaciones o sus secuelas era cotidiano. En cierta ocasión, una mujer explicaba por qué, aun teniendo viruela, no dejaba de amamantar a sus hijos. Era por considerarse inmune a la enfermedad al haber padecido 27 años atrás la viruela de las vacas. En otra, ante la amenaza de una epidemia de viruela de los cerdos en su condado, Jenner no duda en inocular a su hijo mayor y a 2 jóvenes sirvientas, comprobando meses después que los 3 están protegidos frente a la viruela. Estas observaciones le permitirían idear la vacuna contra la viruela. Tercero, realiza aportes en el ámbito de la zoología. Analizó múltiples especies de animales, entre ellas había experimentado con lirones, peces y conejos, pero sacó importantes conclusiones acerca de los erizos. Los erizos viven durante los meses de octubre a abril, en lo que se llamaba la estación durmiente o el tórpido estado, pues aún no conocían el término de hibernación, usado con posterioridad, para despertar en verano al estado voluntario.
Los estudios que realiza Jenner sobre la temperatura de los animales en hibernación resulta crucial en el estudio de la hipotermia y en conocer los límites de frío externo que podían soportar ciertos animales. En una de las cartas que le envían, el aclamado científico Hunter le escribió: "Le agradezco su experimento con el erizo, pero ¿por qué me pregunta cómo resolverlo? Creo que su solución es justa. Pero ¿por qué pensar? ¿Por qué no ensayar el experimento?". Esta célebre frase resume el modelo empirista del que imbuye Jenner y suele citarse en relación con las futuras experiencias que éste realizará sobre la viruela. Por último, como grupo hemos dado una reflexión. Tomando en cuenta los 3 personajes que como grupo nos correspondió disertar, como futuros profesionales de la salud podemos rescatar de cada uno ciertas ideas, valores y enseñanzas que nos ayudarán y guiarán en nuestros años de carrera, tanto como estudiantes y futuros médicos. Por último, esta es nuestra linkografía que nosotros utilizamos para la investigación del trabajo. Y nos despedimos con nuestro grupo. Espero que les haya gustado y les agradezco por su atención. Muchas gracias.